Son las 7:13 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Estamos llegando desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras en Maracay, Valencia, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín y la zona de Guarenas, Guatire. Transmitimos a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video también. Son las 7:13 minutos de la mañana. Según nota publicada por Bloomberg, Chevron está en conversaciones con la administración de Trump a propósito del cumplimiento de las sanciones en Venezuela y supuestamente con el fin de hacer hincapié en los beneficios que supone para Estados Unidos la presencia continuada de Chevron en nuestro país, en Venezuela. Bueno, como punto de partida está perfecto y por eso invitar a Osvaldo Felizola, coordinador y profesor del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA, del Instituto de Estudios Superiores en Administración. Bienvenido como siempre, Osvaldo, ¿cómo estás? Saludos, Román, para ti, a tu audiencia y a tu equipo. Adelantar que haremos también un balance, ¿no? Ya vamos cerrando el año, última semana de transmisión de nuestro programa y tendremos que hablar 2025 y proyección 2026. Pero, ¿cuáles serían, Osvaldo, de estos beneficios de los que habla Chevron para Estados Unidos operando en Venezuela? ¿Cuáles son? Bueno, el primero y obvio, recordemos que el crudo venezolano es un crudo extraordinario. No es un crudo pesado. Digamos que es un crudo, como siempre les he dicho, rico en gluten. Sí. Eso hace que sea difícil de procesar en las refinerías, por ejemplo, del sudeste asiático. Que son intolerantes al gluten. Intolerantes al gluten, no manejan, por ejemplo, grandes cantidades de azufre, grandes cantidades de metales pesados, que las norteamericanas perfectamente lo pueden manejar. Ya. Entonces, tienes la ventaja, en el caso de Chevron, si puedo traerme esos barriles de petróleo hacia Estados Unidos, la zona de Houston específicamente, lo proceso y puedo vender el crudo que fabrico, que genero en el West Texas, en la zona de Permian Basin, que lo puedo vender incluso más caro, porque hay una tasa de descuento aproximadamente actualmente de unos $12 por barril entre el West Texas y el crudo Marey. Entonces, un ingreso maravilloso. Estamos hablando de más del 20% del barril de petróleo. Claro, claro. Digamos que esa sería una primera aproximación a esos beneficios. Esa es la más rápida, es la más instantánea. Y hay otras. La otra que puede ser que al tener unas instalaciones importantes aquí pueda aprovechar el recurso y personal humano para aumentar la producción en Guyana. Okay. Que es actualmente el mercado que está más interesado en aumentar la producción Chevron. Ahora, ¿tiene el lobby suficiente, el peso suficiente Chevron como para que Trump lo considere? Bueno, tomando en cuenta que en la Casa Blanca las decisiones se toman literalmente en la oficina del presidente Donald Trump, porque no podemos decir que eso algo, como siempre lo digo, es algo completamente legítimo, nos gusta o no nos gusta, así es como se toman ahorita decisiones en la Casa Blanca. Se cree que sí. Una de las situaciones que se tiene con el sector petrolero es que siempre ha sido fuertemente pro-republicano, a pesar de que ha tenido sus impases. Por ejemplo, recordemos en la primera presidencia del presidente Donald Trump, él tuvo que literalmente hacer renunciar o despedir al presidente, el que era en ese momento secretario de Energía, que era Tillerson, que había sido expresidente de ExxonMobil. Así que no es que tenga una situación agradable, pero es una organización que tiene un fuerte lobby. Y más en este año electoral, que recordemos que vienen las midterm, que son las de esas elecciones de medio término, y en los cuales el estado de Texas y el estado de Oklahoma están incluidos, que son dos estados importantes y que tienen un peso, el industria petrolera tiene un peso enorme dentro del Partido Republicano. Cuando se hace cualquier análisis de los Estados Unidos bajo la presidencia de Trump, sea político, militar, social, pero también económico, parece que todo análisis tiene que cerrar con puntos suspensivos, coma, pero es Trump. Por lo impredecible, quiero decir, ¿no? Exactamente. No sabes cómo operar. Me parece que el presidente Donald Trump tiene una política, pareciera ser que bastante clara, el famoso America First. Él va a tomar siempre posiciones que sean más beneficiosas tanto para el pueblo norteamericano como para las organizaciones norteamericanas, aunque ha tenido sus buenas pifiadas. Bueno, recordemos el tema, por ejemplo, los aranceles, el famoso Día de la Liberación, en el mes de marzo, abril, que le puso impuestos hasta los pingüinos. Entonces, viendo ese caso, pareciera ser que la famosa improvisación de la Casa Blanca, cosa que Trump siempre ha hecho alarde, que es el tema, no entremos mucho detalle en esa, porque es un tema político interno de Estados Unidos, el tema de que el presidente Trump quiere convertirse en algo impredecible porque es una forma de cómo a él le gusta negociar. Entonces, nunca hay certeza de qué decisión va a tomar. A punto muy alto, negocio a la baja, pero siempre en beneficio de mi país. Exactamente. Por ahí va. Pareciera ser, de hecho, si lo vemos en el último reporte que sacó sobre el tema de las políticas, las futuras políticas de seguridad hacia el resto del mundo, justamente dan a entender eso. Gracias a Dios tenemos como unas guías más o menos con el famoso proyecto 2025 de Heritage Foundation, que nos da una idea de dónde aproximadamente está apuntando por lo menos el Partido Republicano, tal vez no Donald Trump, y la orientación que está dando el Partido Republicano justamente ese tema de que es importante fomentar la industria nacional, por lo menos dígase norteamericana, y en ese sentido la industria petrolera tiene un peso importante que históricamente lo ha tenido, tiene más de 100 años siendo uno de los principales motores del Partido Republicano. Hablando de peso, el mejor momento para Chevron en Venezuela, ¿cuál ha sido?
histórico. Sí. El más grande fue durante el proceso de los años 70, antes de la nacionalización del petróleo. Cuando fue el aumento de la producción petrolera, recordemos que Venezuela llegó a ser el segundo país mayor exportador de crudo del mundo. ¿Cuándo dejó de serlo? ¿Cuándo cayó y por qué? Que hay una discusión aquí pues, en los temas políticos. El principal tema que se presentó fue con la llegada de la nacionalización de la industria petrolera, considerado por muchos expertos como el mayor error de todo el siglo XX venezolano. Uh-huh. Hay gente que está en contra, que dice que más bien fue un tema de soberanía. Pero ¿Tu opinión? Me interesa tu opinión. Mi opinión muy personal, yo veo solo juzgo por los resultados. Entiendo que en ese momento la orientación era, oye, vamos a hacer que el petróleo sea el favor y el gran tesoro de Venezuela y desarrollar la industria nacional venezolana, lo cual es un interés muy loable, pero como dice el famoso cuento, no hay nada, como que el camino al infierno está pavimentado de buenos deseos. Lamentablemente no fueron los resultados. PDVSA nunca llegó a aumentar producción por encima de los 3,5 millones de barriles, cuando pudimos estar en este momento con las inversiones de capitales internacionales fácilmente en 5, 6, 7 millones de barriles diarios de crudo. Claro, el nacionalizar la industria te convertiste en una cuestión de que ya no hay capitales. Si el que tiene que meter el pulmón de inversiones es Venezuela. Claro. Y también, en el último cuarto del siglo XX, el gobierno en esos momentos, los famosos gobiernos de lo que llaman la Cuarta Acción Democrática de COPEI, tenían como una orientación de socializar la industria petrolera, hacer que los ingresos petroleros estuviesen en todo el país, lo cual suena muy bonito, hasta el punto que te das cuenta que la industria petrolera es una industria intensiva en capital. Y día que aún se mantiene hoy, porque teniendo el peso que tiene la producción petrolera en nuestra economía, se dijo la semana pasada que sobre 77% se invierte en lo que llaman gasto social. Una inversión social más que gasto. Y eso es lo que nos indica de por qué el aumento de producción petrolera este año, a pesar de que fue importante, fueron casi unos 50,000 barriles diarios, lamentablemente no son los números que uno esperaría. Recordemos que Venezuela tiene una capacidad de 3,200,000 barriles. Y perfectamente podríamos aumentar capacidad de producción 5, 6, 7. ¿Es verdad que 5? Y según cifras oficiales, lo leímos esta mañana, 1.142.000. Esa es la Esa es la producción. ¿Coincides con ese monto? Esa cifra? Yo coincido más con las fuentes secundarias. Recordemos que las fuentes primarias, que son las que reporta el Ministerio PDVSA, son los que se llama, incluye tanto crudo procesado, es decir, el crudo como los condensados de crudo. En este caso, por eso son más difíciles de monetizar, como por ejemplo el caso sí se puede hacer con el crudo normalito, que es lo que se llama como fuente secundaria, que es el que históricamente hemos venido siguiendo, estamos hablando desde cuando el nacimiento de la OPEP. Entonces, ese número estamos actualmente en unos 934,000 barriles diarios, lo cual es una pérdida de casi 27,000 barriles desde el mes pasado, lo cual es una primera señal de alarma, un no alarmante, porque uno dice, oye, que se está produciendo menos petróleo, y de hecho ya llevamos más de 2 meses perdiendo capacidad de producción petrolera, pero también es cierto que nos encontramos en un momento complicado en la industria petrolera porque estamos en lo que se conoce como backwardation. Es decir, que los precios del petróleo están actualmente mucho más baratos que lo que se espera en el futuro. Es estacional, era previsible. Sí. No es estacional, pero está pasando. Hay un tema, si es posiblemente un conflicto de que probablemente hay mucha oferta de crudo en este momento y la oferta está aumentando de forma acelerada. El tema de, por ejemplo, estamos llegando a un invierno, recordemos que en estos momentos, evidentemente, la producción de crudo no alcanzó esos niveles y por eso es que sale más económico vender el crudo en este momento que almacenarlo para un futuro. Eso es lo que se conoce como guardage. Es Osvaldo Felizola, nuestro invitado coordinador y profesor del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA. Osvaldo, está este despliegue militar en el Mar Caribe. Estados Unidos, voy a utilizar el término que ha utilizado la prensa, decomisó un buque petrolero sancionado con bandera falsa, además, que lleva productos desde Venezuela hacia Cuba. Pero es que la semana pasada o antepasada, también recordemos otro buque que llegaba desde Rusia y tuvo que desviarse ante la presencia militar en el Caribe. Esto puede estar afectando o podría afectar la llegada de otros tanqueros con miras a comercializar nuestro crudo. ¿Lo ves? Totalmente. Esto es una situación más o menos complicada porque está limitando el acceso a lo que se conoce como la flota fantasma, la flota oscura, que son una serie de barcos que, digamos que, como en este caso, ilegalmente, creo que se llama Skipper, cambió su bandera a la de Guyana cuando es algo ilegal, porque no está registrado en ningún sitio. Entonces eso dificulta, por ejemplo, el crudo venezolano que necesita ser sacado para ser vendido, digamos, actualmente el 80% del crudo venezolano lo consume China. Sí. Entonces necesita tener acceso a un grupo de tanqueros relativamente... podría hacerlo a través de tanqueros oficiales legales que estén bajo control del gobierno chino, pero lamentablemente China no lo hace de esa manera. No sabemos más o menos cuáles son los números, cantidad de buques que se están hablando. Se habla entre unos 50 a 60 buques que pueden estar involucrados en este tema, específicamente con Venezuela. Okay. Pero no hay un número certero. Entendemos que esta flota fantasma es famosa por eso mismo. ¿Y esto puede tener un impacto en el precio del crudo?
no solamente en el precio del crudo, sino en la tasa de descuento que se tiene con respecto al crudo. De hecho, es una de las cosas por lo cual hemos visto que en los últimos... Pero es una particularidad venezolana, pero no con un impacto en el precio del crudo internacional. No, para nada. Para nada. Y además que Venezuela representa menos del 1% de la producción de crudo del mundo. Es decir, Venezuela ya no es un factor... En un momento llegamos a ser más del 15%, pero hoy en día no es ni el 1%. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial éramos uno de los grandes objetivos del ejército del eje. Porque éramos los principales, facilitadores de nuestro crudo a los aliados. ¿Se puede hablar de 2026 en materia petrolera sin mayores especulaciones o no? Sí, se puede hablar. A ver, ¿cuáles son las certezas? Del mercado internacional, porque claro, el mercado venezolano es un poquito más complicado. El mercado internacional se espera que en los primeros 6 meses el crudo, si la economía norteamericana está ahorita en un proceso todavía de adopción voy a poner en términos elegantes, de las aranceles del presidente Donald Trump. Por eso es que la Reserva Federal está extraordinariamente asustada en los próximos meses de si hay que seguir bajando las tasas de interés o no. Se está registrando que todavía está aumentando el tema inflacionario. Si los objetivos se cumplen, se espera que el primer semestre del año sea un año, no vamos a decir que recesivo, pero de baja crecimiento económico en los Estados Unidos. Eso repercute evidentemente en todo el mundo. Claro. Famoso cuento que si a Estados Unidos le da gripe, a todo el mundo le da pulmonía. Sí. En el segundo semestre sí se espera una potencial recuperación significativa, por eso que se habla de que Estados Unidos puede al final del año terminar creciendo un 2,5%. En el caso del sector petrolero, se estima que el barril de petróleo va a estar entre los 65 y 60 dólares el barril. El venezolano estaría entre los 55 y 53. Okay. Actualmente están en 47, más que todo por el tema que estamos ahorita en backwardation. Seguramente cuando entremos otra vez a Cotango o podamos entrar a los precios regulares, podremos estar otra vez dentro de semana. Sí, se mantiene la producción, es una buena noticia, siempre y cuando se administre de la manera correcta, claro, hasta que ese es el otro aspecto. Eso ya que escapa el tema petrolero, y ya el tema del ministerio y Banco Central. Osvaldo, agradecido por esta visita y por el apoyo durante todo el año constante que has tenido para con este tema. Muchísimas gracias, bueno, feliz Navidad a todos y que pasen un feliz año nuevo. Ojalá así sea. Ojalá así sea. Osvaldo Felizola es coordinador y profesor del Centro Internacional de Energía y Ambiente del Instituto de Estudios Superiores en Administración, es decir, del IESA. Además tenemos la visita en el estudio de Vittorio con sus padres, con Álvaro y con Carolina. Yo espero que ellos hayan escuchado ya alguna de las versiones de nuestro jingle de Navidad. Nelson, ¿te parece que coloquemos versión pop? Vamos a escuchar la versión pop de nuestro jingle de Navidad que se llama Regálate Dar, letra de Guido Melillo, música de Estefano y de Guido, voces de Luis Fernando Borjas, Anaé Torrealba, Santiago de la Fuente y Miquel Mauri de Anaquena. En los coros aparece Daniel Somaró, en la guitarra Juan Ángel Esquivel, en el bajo Henry Paul, grabación y producción de Estefano de Guido con la mezcla de Darío Peñalosa. Regálate Dar.